Bienvenidos a La Consulta. Continuamos en esta segunda parte de la conversación con Alejandro Reyes, autor de Guerreros y Campesinos, El Despojo de la Tierra, un libro que ya está agotado en las librerías, pero que cuenta todo el proceso de despojo de la tierra por el conflicto armado que ha librado el país durante los últimos 30 años. Alejandro, bienvenido a esta segunda parte. No es una repetición, es una segunda parte, ya que ven su cara otra vez los televidentes. Muchas gracias, Ramón. Quedamos en el programa pasado analizando la etapa final de la administración Samper, pero nos faltó hablar de las convivir. El gobierno Samper, el ministro de Defensa, Fernando Botero, fue un impulsor de la legalización de los cuerpos de autodefensa y creó bajo esa filosofía las convivir o cooperativas de defensa de la ciudadanía. Hay que reconocer primero que la idea no fue original de Fernando Botero. Fernando Botero, como ministro de Defensa, trajo la iniciativa del anterior ministro de Defensa, que fue Rafael Pardo, durante el gobierno de César Gaviria. Rafael Pardo apeló a los empresarios privados y les dijo: ustedes tienen que invertir más en seguridad, y diseñó incluso un decreto que le sirvió de base después a Fernando Botero Sea para crear las cooperativas de convivencia y seguridad, que fueron finalmente las Convivir. Esa era una idea de legalizar de algún modo la cooperación entre propietarios de la tierra que estaban amenazados por las guerrillas para que colaboraran con las Fuerzas Armadas en la recuperación de la seguridad. Entonces, lo que uno como analista tiene que preguntarse es: ¿en qué estaban las Fuerzas Armadas en ese momento respecto de la seguridad? ¿En qué estaban? Y la historia es que las Fuerzas Armadas, en una serie de brigadas claves y de batallones claves, estaban ya de hecho cooperando con grupos de autodefensa que se habían vuelto a reorganizar en el país después de ese bajonazo que hubo durante el gobierno Gaviria, y que comenzaron a entrar en un auge desde comienzos del gobierno Samper. Entonces, si las Fuerzas Armadas ya de hecho estaban cooperando con grupos privados para la seguridad, pues les cayó como anillo al dedo que les legalizaran ese formato de las Convivir, porque con eso se dedicaron a promover esas organizaciones de cooperativas de seguridad que con el tiempo fueron evolucionando hacia grupos de autodefensa, de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre cooperativas de seguridad y grupos de autodefensa? En la concepción original, las cooperativas de seguridad no podían portar armas, sino muy restringidas, de uso personal, no de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y se habían concebido inicialmente como grupos de informantes de las Fuerzas Armadas que vigilaban y por radio avisaban de movimientos extraños en su vereda o en su región. Y se convirtieron en grupos armados, fuerzas de choque, fuerzas directas de combate contra la guerrilla y de control territorial. Alejandro, pero ahí hay una filosofía que es bastante válida y reconocida en muchos países como Israel, en la que la defensa de un territorio se basa también en que el ciudadano que lo habita, que lo ocupa, que lo usa, que se nutre y genera riqueza con él, sea parte de esa defensa y no exclusivamente una fuerza pública que no puede tener presencia permanente en esas zonas. Sí. Esa filosofía era la que impulsaba estas Convivir. Sí, pero pasa con todas las instituciones trasplantadas. El mejor ejemplo es Suiza. En Suiza todos los ciudadanos tienen obligación de contribuir a la defensa nacional. Todos están armados, todos están organizados como fuerzas eventuales de choque ante una agresión externa, y Suiza es el país más pacífico y más neutral del mundo. Sin embargo, si uno va a trasplantar una institución como Suiza o de Israel, que tiene también un problema muy distinto, a Colombia, tiene que ver cuál es la diferencia entre Dinamarca y Cundinamarca. Tiene que ver cuál es el contexto cultural y real, y nuestro conflicto por la tierra es un conflicto que no ha terminado. Es decir, al crearlas Convivir y darle al ciudadano propietario de la tierra amenazado por la guerrilla
la posibilidad de defenderse, lo que se hace es desbalancear el conflicto que había por la tierra en vez de contribuir a que hubiera más seguridad? Los campesinos no estaban armados. Los campesinos que luchan por la tierra son un movimiento pacífico. Además ya se extinguió en el país, por supuesto, pero en ese momento lo poco que quedaba de luchas campesinas eran luchas pacíficas. Sin embargo, el verdadero adversario de los grandes propietarios de la tierra, por supuesto, eran las guerrillas. Entonces, frente a un adversario como guerrillas, si a los grandes propietarios se los autoriza a organizar unas guerrillas de derecha opuestas a las otras, termina sucediendo lo que sucedió efectivamente en el país. ¿Qué fue? Comenzamos con cooperativas de seguridad vigiladas por las Fuerzas Armadas y terminamos con la creación de grupos paramilitares que eran fuerzas de choque. Recuerda, Ramón, que Mancuso comenzó a vincularse a tareas de defensa en una Convivir, en Antioquia, en Urabá, y termina dirigiendo un ejército de cerca de 4.000 hombres por fuera de la ley. Con esa semilla. ¿Por qué prosperan las Convivir y por qué fracasan? ¿Por qué las ilegaliza después la Corte Constitucional? Las cooperativas de seguridad comienzan a prosperar en la región más afectada por guerrillas, que era el departamento de Antioquia. El nordeste. El nordeste antioqueño, Urabá, en general en Antioquia, el Magdalena Medio. Allí comienzan a prosperar porque correspondían a una necesidad, a un déficit de seguridad muy notable que tenían los grandes propietarios de la tierra en la zona. Pero recuerda lo que dijimos en el programa anterior, el problema con las autodefensas es que en el fondo fueron una alianza de grandes propietarios, narcotraficantes y fuerzas de seguridad. Entonces, ese trípode de fuerzas concurrentes hacia las autodefensas se replicaron también en las Convivir. La Corte Constitucional se da cuenta después que es un instrumento muy peligroso, que es una cesión del monopolio de la fuerza en manos privadas y que no hay posibilidades de controlar eso para que se someta a unos reglamentos y a una vigilancia de las Fuerzas Armadas. ¿Y las declara inconstitucionales? Las declara inconstitucionales unos años después. ¿Y qué ocurre entonces con esas Convivir que ya estaban organizadas? Hicieron una metástasis, muchas de ellas se convirtieron en verdaderos grupos de autodefensa, ya sin vigilancia de Fuerzas Armadas y sin reglamentación ninguna, y terminaron siendo los grandes ejércitos paramilitares que el país desmovilizó entre los años 2005 y 2007. Esa fue la etapa final que comenzó como el experimento de Fernando Botero con las Convivir. Que no fue muy exitoso. Empecemos con el gobierno de la administración, el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se inicia el proceso de paz en San Vicente del Caguán, en el Caquetá, 40.000 kilómetros cuadrados despejados, en los que las FARC ejercieron autoridad durante casi 4 años. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo cambió eso el conflicto y la lucha por la tierra en Colombia? Habría que hacer un paralelo entre los dos procesos de paz, el que inició Belisario Betancur en el año 83 y el que inició Andrés Pastrana en el año 98. Cuando casi que la ley que se puede afirmar en Colombia es que cuando hay un gobierno que por buena voluntad quiere iniciar un proceso de paz, más o menos voluntarista, y que dicen que piensan que la paz no se ha hecho en Colombia por falta de voluntad política, y ellos quieren aportar su cuota de voluntad política para hacer la paz, casi siempre eso es una fórmula para el desastre. ¿Por qué? Porque un proceso de paz que no está apoyado por las Fuerzas Armadas, que no está apoyado por los gremios y los grupos de interés y los distintos sectores sociales, que no tiene un contenido de negociación de paz realista. Ni contenido alguno. Ni contenido alguno. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Pastrana. Mire, cuando se dijo que había que hacer una agenda de negociación de paz, cuando ya estaba acordada la zona de despeje del Caguán y se buscó una agenda de negociación de paz, se contrató a unos consultores por parte del PNUD de las Naciones Unidas e hicieron un listado sacado de la imaginación donde llegaron a contar 110 temas de políticas públicas
que había que negociar en el Caguán. La persona que Andrés Pastrana escogió para ser su negociador de paz, entre las posibles alternativas que Andrés Pastrana tenía, había ya una serie de personas con experiencia en negociaciones anteriores. Colombia llevábamos 20 años de negociaciones de paz y ya había un conocimiento acumulado y gente con experiencia en manejar esos problemas. Andrés Pastrana desechó cualquier posibilidad de asesoría en gente que supiera del tema y nombró a Víctor G. Ricardo para que negociara la paz. Sin experiencia en el tema. Sin conocimiento ninguno, Víctor G. Ricardo no distinguía entre el EPL y el ELN, no sabía nada de la historia de las guerrillas, ni de la geografía de las guerrillas, no sabía nada de la política guerrillera, nunca se había leído un documento de las conferencias de las FARC como para que por lo menos conociera algo del lenguaje que se manejaba entre las guerrillas. ¿Y cómo se explica esa decisión del presidente Pastrana? Porque el presidente Pastrana quería tener a alguien de su absoluta confianza negociando su política bandera, que era la política de paz del Caguán. Y además el presidente Pastrana, como muchos otros dirigentes nacionales, le tuvo mucho miedo a que alguien realmente más serio e importante que él le pudiera hacer sombra. Él no quería gente que le hiciera sombra a su lado. Entonces nombró, en el caso de la paz, una persona muy débil, sin preparación, sin capacidad negociadora, sin representatividad. Fíjese usted que hubo un conflicto entre Víctor G. Ricardo como negociador de paz y el ministro de Defensa que Pastrana nombró, que sí era un señor muy serio, que era Rodrigo Lloreda. Rodrigo Lloreda, como ministro de Defensa, se dio cuenta que era absurdo decretar una zona de despeje sin reglas del juego, sin controles de ninguna naturaleza por parte del Estado, con una población que fue entregada como súbditos de las FARC bajo su dominio. Sin consultarle a la población del Sin consultarle a la población. Y luego incluso Pastrana quiso repetir la experiencia con el ELN en el sur del Magdalena Medio. San Pablo. En San Pablo quiso hacer otra zona de despeje para la negociación de paz y recibió el rechazo total de la población de esa zona, amparada y aupada por los paramilitares que se oponían a que se abriera otro escenario de negociación. Pero lo que pasó realmente de fondo en el país durante la zona de despeje es, primero, que las FARC tomaron la zona de despeje como un santuario, llevaron secuestrados allí, llenaron de armas la zona, expandieron los cultivos ilícitos y los laboratorios de coca para financiar eso, y las FARC nunca tomaron en serio la negociación de paz con Pastrana. Ellos sabían desde el principio que eso era un juego político en el cual ellos podrían reencaucharse políticamente. Incluso hubo viaje de los cacaos de los empresarios importantes a San Vicente del Caguán. Hubo viaje de embajadores, hubo países europeos, todos cayeron. El presidente de la Bolsa de Nueva York estuvo de visita en el Caguán. Todos cayeron en la trampa de pensar que eso era una negociación seria. Y nunca fue una negociación seria, ni por parte de las FARC ni por parte del gobierno. Y no lo fue por parte del gobierno porque el gobierno no preparó una estrategia de negociación. De nuevo abrió, como en tiempos de Belisario Betancur, todo el espectro de temas de la política pública para ser sometidos a una discusión con el señor Marulanda y el señor Jojoy y el señor Reyes y otro poco de personajes, como si una democracia pudiera negociar el contenido fundamental que es el procedimiento para tomar decisiones públicas. Ese es el contenido fundamental de una democracia. El Parlamento, la formación de las leyes, la formación de las decisiones políticas. Eso no se puede reducir a una negociación, no se puede meter ese contenido amplio de la democracia en un paquete de negociación con una guerrilla para que se reincorpore a la vida civil. Ese fue el primer error grande que conocemos todos del proceso de paz de San Vicente del Caguán durante la administración Pastrana. Alejandro Reyes, vamos a hacer una pausa. Alejandro Reyes es investigador, académico, acaba de publicar un libro muy importante con carácter académico sobre la historia del conflicto colombiano alrededor de la tierra. Ya continuamos en la consulta.
continuamos con Alejandro Reyes analizando el tema de la zona de SPE desde el punto de vista del despojo de la tierra de los campesinos colombianos. Estamos en la administración Pastrana en la falta de un plan estratégico para la negociación que derivó en lo que todo el país conoce, que fue un desastre de proceso de paz, desafortunadamente. Entonces, ¿por qué la administración asume ese proceso de esa manera tan poco proyectada, tan poco seria, si se puede decir así? Porque Colombia ha tenido muchos gobiernos poco serios, gobiernos que creen que con buena voluntad se pueden hacer las cosas. Y fíjate, Ramón, que lo que pasó en el fondo en ese periodo, del año 98 al 2002, lo que pasó en el fondo fue que los paramilitares sintieron que la única oposición a la entrega del país a las FARC eran ellos. Y para impedir esa entrega negociada del país a las FARC, ellos creían que Pastrana iba hacia allá, comenzaron a controlar cada vez más territorios, a sacar a la guerrilla de muchos territorios, a tomar control de la población, a intimidar a la población mediante masacres, para quitarle contenido y bases sociales a la guerrilla en muchas regiones y apoderarse del país desde el punto de vista de su seguridad. Entonces, el verdadero opositor del Caguán durante varios años fue Carlos Castaño, como el líder de la Federación de Fuerzas Paramilitares que se oponía a la negociación del Caguán. Hay un punto muy interesante. Esa oposición obedece tal vez a dos factores. Uno, la defensa de la riqueza de la tierra, y otro, el no aceptar que era necesario una apertura para darle espacio político a las FARC, o solo el tema de defensa de la tierra. No, era un tema más complejo, tienes toda la razón. No era solamente la tierra, era también una oposición política a la negociación de paz. Era también, durante el tiempo de Pastrana, también hubo una fuerte oposición de los militares, pero una oposición larvada, soterrada de los militares a que el país estuviera negociando los contenidos fundamentales de su democracia con la guerrilla, con sus enemigos históricos. También allí hubo una oposición, como la había habido originalmente durante el tiempo de Belisario Betancur, cuando el general Landazábal Reyes se oponía a las negociaciones de paz y a la tregua. Pero Alejandro, usted que conoce tanto el conflicto, ¿hubiera sido igual tal vez para los paramilitares respaldar el proceso de paz de manera que fuera incluyente sin que los afectara a ellos y acabar con este conflicto en vez de radicalizarlo armándose y creándole la oposición al proceso de paz, así fuera mal diseñado como aparentemente o evidentemente estaba? Había un obstáculo fundamental y era la insistencia de las FARC en que, como una precondición de la negociación, el gobierno tenía que desmontar el paramilitarismo. Las FARC estaba leyendo la situación en ese momento como si los paramilitares fueran un apéndice de los militares. ¿Y el Estado colombiano? Y del Estado. En ese momento ya no lo eran. ¿Por qué? En ese momento habían cobrado una autonomía propia, estaban autofinanciados, habían entrado de lleno al negocio del narcotráfico y por lo tanto podían financiar la guerra, y en ese momento ya habían comenzado a cobrar el botín de tierras, de presupuestos municipales y regionales, el asalto a la salud, el asalto a las obras públicas, y por lo tanto ya eran... Cuando ese asalto quiere decir que se tomaron el presupuesto de la salud, el presupuesto de las obras públicas para administrarlo en beneficio de ellos al tiempo que hacían las obras. Eso es lo que después se nos destapó, ya durante este gobierno de Álvaro Uribe, como el escándalo de la parapolítica. Pero eso había comenzado desde esa época, en el sentido de que los paramilitares, que comenzaron como guardianes de territorios y de fincas cobrando unas contribuciones, rápidamente se dieron cuenta que podían avanzar hasta hacerse dueños de la clase política regional en las zonas de mayor influencia y luego subordinar a esas clases políticas y a esas administraciones regionales para comenzar a lucrarse de ellas. Pero entonces, el punto al que debemos volver a enfocarnos es
durante esta reacción paramilitar a la negociación de paz de Pastrana en el Caguán, no solo se consolidaron las fuerzas paramilitares, sino que avanzaron hacia el despojo de tierras a través de las masacres, ahuyentar a la población campesina de los territorios y quedarse con las tierras y quedarse con el negocio del narcotráfico. Se quedan con la tierra sin pagarla, porque no era tierra titulada. No, se quedan con las tierras obviamente sin pagarlas, a veces con ventas forzadas a mucho menor precio del real, pagaban algo nominal. Los paramilitares además no solo se quedan con tierra de los campesinos, se quedan con tierras de medianos y aún grandes propietarios y se quedan con el ganado de muchos grandes propietarios que se rehusaban a pagarles contribuciones. Entonces, si un propietario en el Cesar, dueño de una finca de 1000 hectáreas, no les pagaba contribución a las fuerzas de Jorge 40, mandaba a sus hombres y les sacaban el ganado de ahí y lo dejaban sin ganado, por ejemplo, lo arruinaban. ¿Y el campesinado para dónde se iba? Los paramilitares también necesitaban campesinos para trabajar sus tierras. En algunas zonas los paramilitares acogieron bases sociales, las ampararon, incluso les dieron tierra. Esa fue una visión que tuvo, por ejemplo, Fidel y Carlos Castaño, sobre todo Fidel Castaño, de asignarles tierras sobre todas las bases sociales como los antiguos desmovilizados del EPL para tener una base de apoyo campesina. Eso sucedió en varios lugares del país, pero en el fondo, ¿para dónde se fueron los desplazados? Se acumularon en una primera etapa en los cascos urbanos de los municipios y de las regiones. No querían alejarse mucho de sus parcelas. Después fueron fluyendo hacia las grandes metrópolis regionales como Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Montería, Medellín, Bogotá incluso, Villavicencio. Durante este periodo, en los últimos 10 años, ha crecido extraordinariamente la población marginal, tugurial en las grandes ciudades con desplazados. Colombia desplazó 3,5, 4 millones de personas en 10 años, las desplazó del campo hacia las ciudades. Además del desplazamiento natural por la atracción que generan las ciudades. Además de ese, sí. ¿O está incluido en esos 3,5 millones la migración natural campo-ciudad? No está contabilizada, no. Uno también tiene que entender que la llegada de la guerra a una región deteriora totalmente el sistema económico de esa región y derrumba la producción. Y por lo tanto, la guerra genera tanta pobreza que a su vez la pobreza desplaza población. Ambas cosas concurren y forman el mismo resultado. Pero yo quería llegar a enfocarnos a la transición política que hubo de finales de Pastrana y de comienzos de Uribe. Adelante. El problema que yo vi con la llegada de Álvaro Uribe al gobierno fue, en primer lugar, Uribe, digamos, fue elegido presidente como resultado de la oposición del país a las negociaciones de Pastrana en el Caguán. Eso es evidentísimo. Pero, ¿qué cuadro encontró Uribe cuando llegó al poder? Encontró que el Estado no tenía control territorial de medio país. Acuérdate que a finales de 2002, a mediados del 2002, había como unos 200 municipios del país sin fuerzas de policía, porque en el gobierno Pastrana, cada vez que la guerrilla atacaba a un cuartel de policía de una población, el castigo que el gobierno le hacía a esa población era retirarle su puesto de policía. De tal forma que el país tenía un 20% de sus municipios sin policía, bajo el poder de la guerrilla. Y tenía por lo menos otro 30% del territorio nacional bajo el dominio de grupos paramilitares. Tenía unas fuerzas armadas que, es cierto, habían comenzado a modernizarse y a fortalecerse en la última etapa del gobierno de Pastrana. Plan Colombia. Cuando comienza el Plan Colombia. Y el general Tapias jugó ahí un papel clave en configurar la modernización y reforma del ejército necesaria para comenzar una ofensiva contra las guerrillas. Y relegitimar la fuerza pública. Y relegitimar la fuerza pública. Él hizo una tarea muy seria y que hay que aplaudir, de volver más serio y más profesional la fuerza pública. Y eso fue un avance grande, pero el dilema que tenía Álvaro Uribe era o seguir
haciendo depender la seguridad de fuerzas paramilitares privadas, que todo el país sabía que se habían vuelto grandes carteles del narcotráfico, con control territorial de áreas de cultivo y de rutas de exportación, o eliminar a esas fuerzas paramilitares, sacarlas del juego. Eso coincidió con que Carlos Castaño desde el año 2001-2002 venía ya obsesionado con plantearle una negociación de paz al gobierno y desmovilizar las fuerzas paramilitares en una negociación similar a la que se había hecho en años anteriores con la guerrilla. ¿Bajo qué objetivo? ¿Qué estaba buscando cuando estaba planteando esa desmovilización Carlos Castaño? Cansancio de guerra, salirse de la guerra. Ellos no le veían ya futuro. Pero estaban ganando mucha plata en una guerra muy lucrativa, tierra y narcotráfico. Estaban ganando plata, pero ya habían comenzado a recibir una seria oposición por parte de Estados Unidos. Estados Unidos los había declarado terroristas igual que las guerrillas, y ellos veían que el panorama internacional se les estaba cerrando. Y cuando uno está en la guerra se hace para llegar a la paz, se hace para terminarla, Para llegar al poder. Para llegar a la paz, que puede ser el disfrute del poder, pero de cualquier forma la guerra no es un fin en sí mismo, es un medio. Carlos Castaño tenía la lucidez suficiente para saber que tenía que salirse de la guerra en algún momento de alguna forma. ¿Entrevistó a Carlos Castaño también? Yo entrevisté a Carlos Castaño también en el año 99, durante la plena zona de despeje del Caguán. Yo estuve hablando con él durante 6 horas en el nudo de Paramillo, en la finca El Diamante, y lo entrevisté por una simple razón, porque yo era profesor en la Universidad Nacional y un buen día me llegó al casillero de profesor de la universidad un libro de regalo de Carlos Castaño, que era el libro negro del comunismo, dedicado personalmente por él a mí. Y a mí no me envían regalos sino los amigos míos o los familiares míos. Pero uno, ¿cómo puede recibir un libro dedicado a nombre propio de Carlos Castaño sino como una amenaza de muerte? Entonces, como yo lo recibí como una amenaza de muerte, busqué un contacto que yo había conocido en una asamblea de derechos humanos, que sé que me podía poner en contacto con Carlos Castaño, y le dije, mira, necesito que me consigas una cita porque tengo que preguntarle por qué me envió un libro de regalo. ¿Qué significa eso? Si es una amenaza de muerte, ¿en qué consiste su problema conmigo? Y efectivamente a los 2 días me recibió en la finca El Diamante, aterricé en Montería y me recibió y estuve 6 horas hablando con él. Entonces nos cuenta en un momento, cuando volvamos de esta pausa, que vamos a hacer en la consulta. Seguiremos hablando con Alejandro Reyes sobre el tema del despojo de la tierra y la guerra en el campo colombiano. Ya volvemos. Continuamos analizando el tema del despojo de la tierra en Colombia por el académico y profesor universitario Alejandro Reyes. Estábamos en Carlos Castaño y en su pensamiento político, la diferencia con Fidel Castaño y el concepto que tenía de negociación. Una vez pasa todo lo del Caguán y se decide entrar en una etapa en la que quieren legalizarse. ¿Qué pasa con Carlos Castaño? ¿Por qué quiere esa negociación? Carlos Castaño se concebía a sí mismo como un liberador del país. Él no se consideraba un jefe criminal de una banda criminal. Él tenía un componente fuerte de tipo político, idealista. Él creía estar liberando al país del dominio fascista de las FARC, digámoslo así, usando lenguaje de él. Entonces él quería rápidamente politizar a las autodefensas, que fueran considerados un verdadero actor político con capacidad de negociación con el gobierno, igual que las guerrillas, y quería ocultar o quería disminuir el poder interno que tenían los grandes jefes narcotraficantes dentro del paramilitarismo. ¿Por qué? Porque él sabía que eso impedía cualquier negociación política.
que si las autodefensas eran consideradas bandas de narcotráfico, no había ninguna posibilidad de negociar con el Estado colombiano. Él es el ideólogo de esa transición de bandas de narcotraficantes con un ejército privado a una organización política con intereses altruistas, digamos, frente a la política del país. Podría decirse así, podría resumirse así su propia concepción. Carlos Castaño incluso había comenzado a tentar las posibilidades de una negociación con los Estados Unidos. Esa famosa línea que creó Janet Reno, la secretaria de Justicia del gobierno de Reagan, para abrir un canal de negociación de los narcos colombianos con la justicia a cambio de colaboración y entrega de rutas y entrega de otros narcos. ¿Hace cuánto se abrió? Está el libro de Poder en la Sombra de Lesmes y su compañero periodista Telles, en la que está bien descrito eso. Yo me leí el libro y ahí fue donde me enteré de toda esa mediación que hizo Baruch Vega para llevar narcotraficantes a negociar con el Departamento de Justicia. Y Janet Reno designó un fiscal en la Florida expresamente con la tarea de negociar con los narcos colombianos. Carlos Castaño estaba explorando ese camino y él quería denunciar a varios jefes paramilitares, como Don Berna o como el mismo Mancuso, como grandes narcotraficantes ante los Estados Unidos y entregarlos. Ese conflicto fue el que llevó finalmente a la liquidación de Carlos Castaño, porque el resto de jefes paramilitares se unieron y forzaron a Vicente Castaño a que ordenara la eliminación de su hermano, o de lo contrario lo eliminaban era a él. Entonces, finalmente fue la bolsa o la vida, y terminaron con la vida de Carlos Castaño. Y en ese propósito de Castaño, el tema de la tierra, ¿cómo se iría a negociar? Si él hubiera triunfado, si su corriente política dentro del paramilitarismo hubiera ganado, ¿qué propuesta tenía para lidiar con el tema de la tierra? Yo no creo que él tuviera una propuesta específica para el tema de la tierra. Entonces la negociación era solo, dejamos de hacer narcotráfico. Y yo creo que en el fondo, la negociación que hizo el gobierno Uribe a través de Luis Carlos Restrepo fue una negociación sobre el estatus de las autodefensas. Explíquese, por favor. Fue una negociación en la cual se quiso considerar a las autodefensas como un actor político. Se los reconoció a los jefes paramilitares como señores de la guerra. Se los reconoció como unos actores colectivos que protegían la seguridad de regiones, que tenían influencia sobre bases sociales, que representaban a unos sectores sociales en las regiones y por lo tanto se les dio un carácter político, olvidando un poco o disimulando o disminuyendo la importancia que tenía el narcotráfico dentro de esas organizaciones. De otra manera no se hubiera podido negociar la desmovilización de los paramilitares. Pero en la negociación con los paramilitares no se tocó el tema de las tierras. Se tocó la desmovilización de ejércitos paramilitares. Pero está la negociación desde el punto de vista de los paras. La negociación desde el punto de vista del gobierno, Uribe, ¿qué busca? Busca recuperar el monopolio de la seguridad en cabeza del Estado. Busca eliminar eso. Uribe desde muy temprano, en el 2002, en uno de sus discursos dijo: necesitamos un país sin guerrillas ni grupos paramilitares. Necesitamos recuperar control central. Entonces, yo he publicado varias columnas de prensa en El Tiempo, pero publiqué sobre todo una en diciembre del año 2006, en el momento en que se estaba haciendo las primeras desmovilizaciones, en la que la titulé La trama oculta de la estrategia de Uribe, en la cual mostré que Uribe estaba haciendo lo mejor que podía hacer en ese momento, dadas las limitaciones que él tenía. Tenía paramilitares que controlaban medio país, guerrillas que estaban envalentonadas con la zona del despeje del Caguán y con los éxitos militares que habían tenido,
rechazadas por todo el país por el aumento de la tasa de secuestros. Tenía unas fuerzas armadas desmoralizadas por el Caguán. Cuando usted a un ejército lo frena, le impide luchar contra su adversario principal, porque tiene una tregua y una zona de despeje, eso le cayó muy mal al ejército. Entonces tenía unas fuerzas armadas desmoralizadas, que no se sentían respaldadas por el gobierno nacional. Con esas cartas que él tenía en la mesa, a mí me parece, y sigue siendo mi opinión en este momento, que el presidente Uribe hizo un avance sustancial y que logró lo mejor que podía lograr de una negociación. ¿Qué es qué? Que es desmovilizar en ejércitos paramilitares, hacer que entreguen una buena parte de su reserva de armas, poner en la cárcel a todos los jefes paramilitares, salvo los 3 o 4 que quedaron sueltos, que ya están o muertos o presos, como los hermanos Mejía Múnera, Don Mario y compañía, pero logró meter presos a los jefes paramilitares, desmovilizar esos ejércitos prácticamente a cambio de nada, sin una negociación sustancial de nada. La única negociación que hizo fue considerarlos actores políticos. Y no tratarlos como jefes del narcotráfico. Solo que ellos, ya en Itagüí y en Cómbita y en La Picota y en el Barne, siguieron actuando como narcotraficantes, siguieron ordenando asesinatos y ordenando embarques de droga hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, incumplieron la negociación de paz y la consecuencia fue una extradición hacia los Estados Unidos. Pero esa negociación, desde el punto de vista de Uribe, de acuerdo a su interpretación, implica que el tema de la riqueza que han acumulado durante estos años, el tema de la tierra, no se toca. No se tocó en la negociación, no se le hizo énfasis. El presidente se obsesionó mucho después de la desmovilización de los jefes paramilitares en que hubiera una eficaz extinción del dominio de sus tierras y de sus bienes, pero en ese momento la extinción del dominio ya era muy difícil realizarla porque desde antes de la desmovilización los jefes paramilitares ya venían ocultando las tierras robadas en una cadena de testaferrato. Te doy un ejemplo. En el Cesar y en Magdalena, Jorge 40, que era un miembro de la élite de las familias respetables y reconocidas del Cesar, tenía muchos compañeros de estudio y de generación que estaban afectados por la crisis algodonera, que estaban arruinados, y Jorge 40 los nombró testaferros de muchas de las tierras robadas. Y les dio ganado con el ganado que él le robaba a los que no le querían colaborar. Entonces, cada uno de los jefes paramilitares enriqueció a sus familiares, a sus compañeros de estudio, a sus amigos, a una cierta élite alrededor de ellos, y por lo tanto los bienes ya no estaban en cabeza de los jefes paramilitares. Y no había cómo negociar con ellos la entrega de esas tierras o de esos bienes. Pues eso quedó en la Ley de Justicia y Paz, la reparación a las víctimas, la devolución y entrega de sus bienes, pero ya era una fracción los bienes que estaban en cabeza de ellos o de sus familiares. Se puede decir entonces que la intención principal del gobierno Uribe en esos primeros años es desmovilizarlos a cualquier costo y sin importar que conserven la riqueza que han acumulado durante tantos años. Yo creo que eso es exacto, eso es así. Y la otra parte del paramilitarismo es lo que hemos conocido como el escándalo de la parapolítica. ¿Cómo veo yo eso? Lo que pasó fue que el crecimiento de esos ejércitos privados en las regiones como vigilantes de la seguridad subordinó a las élites políticas regionales a pedirles permiso a los comandantes militares, paramilitares de cada región. Pero no solo las élites políticas, sino las económicas también. También, ¿sí? También. Entonces esas élites finalmente se vieron en un callejón sin salida. O se beneficiaban del apoyo político de los jefes paramilitares y podían reproducirse como políticos, o tenían que salir del juego. En cada región, en la costa atlántica, por ejemplo, en cada región del país, hubo políticos tradicionales que fueron barridos por los paramilitares
y fueron relevados y reemplazados por otros. Te pongo un ejemplo. En el departamento de Sucre, unos gamonales tradicionales de Sucre han sido los Guerra Tulena. Y los Guerra Tulena en el departamento de Sucre fueron arrinconados y reducidos casi hacia la insignificancia y perdieron las elecciones en manos de los políticos que sí colaboraron con los paramilitares. O sea, el que no se sometía tenía que desaparecer como político, del escenario. Desaparecer del escenario, esa era la sanción real. En su investigación, ¿cómo encuentra el respaldo de la población, el respaldo real, no el respaldo de intimidación por el poder armado que ejercen los paramilitares, sino estar de acuerdo, como lo registró una encuesta de Semana hace un par de años, estar de acuerdo con los ideales y los objetivos de los paras? ¿Qué tanto hay de aceptación del método y del objetivo por parte de la población que los respalda en ese momento? Lo que yo he visto es que en lo fino del proceso de negociación con las FARC, en el de la zona de despeje del Caguán, el país en el fondo se paramilitarizó. Una de las herencias que recibimos de los gobiernos de Samper y de Pastrana fue que el país se paramilitarizó, en el sentido de tener un gran respaldo las fuerzas paramilitares. Sin embargo, en las regiones, si uno habla con la gente de las regiones, las élites regionales son conscientes de que los paramilitares que comenzaron como los celadores de las fincas, como los protectores de la tierra, terminaron subordinándolos a ellos y apropiándose incluso de muchas tierras de la élite tradicional. Entonces, los vigilantes se les crecieron y se les volvieron un gran problema incluso de seguridad para ellos. La arrogancia de los jefes paramilitares, incluso con miembros de la élite tradicional, era tan alta que en el fondo el presidente Uribe les hizo un enorme favor a las élites políticas regionales, por ejemplo en la costa atlántica y en Antioquia, quitándoles a los paramilitares de encima. Y dejando que el juego vuelva al cauce normal, entre comillas, de la democracia. Así es. Y también estoy convencido de que si no hubiera sido por la desmovilización paramilitar, que se negoció desde el 2003, pero que se hizo efectiva en los años 2005 y 2006, si no hubiera sido por esa desmovilización, la Corte y la prensa, los medios de comunicación, no hubieran podido hacer esa tarea de limpieza que el país está haciendo ahora, que es el juicio a los parapolíticos. Eso es una tarea higiénica de limpieza, de airear el escenario político, pero estamos enredados en un problema todavía más complicado, del cual ha sido víctima el gobierno del presidente Uribe. El problema es este. Cuando en el 2002 y 2003 comenzaron la negociación los paramilitares con el gobierno Uribe, estaban convencidos de que Uribe era un cómplice del paramilitarismo. Uribe, como gobernador de Antioquia, había promovido las Convivir, por lo tanto ellos estaban convencidos de que ideológicamente eran como hermanos siameses, tenían afinidad total. Mancuso estaba convencido y tenía confianza ciega en que si Uribe les decía, yo voy a recuperar el monopolio de la fuerza y la fuerza del Estado para combatir a la guerrilla, ellos podían salirse del juego de la guerra porque todo caía en los hombros de Uribe. Entonces estaban convencidos de que les iba a ir muy bien en la negociación. Aceptaron unas penas máximas de 8 años, aceptaron después la Ley de Justicia y Paz, hicieron un gran lobbying dentro del Congreso para que saliera favorable a ellos la Ley de Justicia y Paz. No salió tan favorable como ellos querían, porque las élites regionales, a través de sus representantes y senadores, también ajustaron cuentas con los paramilitares y los bajaron un poquito de nivel, les bajaron los humos, y el Congreso endureció la Ley de Justicia y Paz, pero sobre todo la Corte Constitucional la endureció mucho más, aplicando exigencias como la reparación, como la confesión de todos los crímenes, para no perder los beneficios. Y el presidente Uribe, mientras tanto, tenía la amenaza de extradición como un seguro de última instancia para hacerles cumplir sus obligaciones. Okay. Pero vamos a hacer una pausa, ya continuamos en la consulta para dar la conclusión a este análisis que está haciendo el profesor Alejandro Reyes. Ya continuamos.
Continuamos con el profesor Alejandro Reyes. Lo interrumpí cuando estaba desarrollando el argumento de los paramilitares y la tierra este proceso. Muy bien. Entonces, la primera parte de mi argumento es este. Cuando hubo la negociación de desmovilización con los paramilitares, los jefes paramilitares confiaban ciegamente en que había una afinidad total entre el presidente Uribe y ellos, que ambos eran enemigos mortales de la guerrilla, que ambos querían recuperar la seguridad y la confianza inversionista, etcétera, etcétera. Por eso negocian tan fácilmente, por eso se someten a la justicia y se dejan apresar primero en La Ceja y después en Itagüí. No había nadie mejor que el presidente Uribe para negociar con ellos. Era una oportunidad que tenían que aprovechar, que al contrario las FARC las desaprovecharon con el presidente Pastrana. Es correcto. Dada la afinidad que ellos percibían entre su modelo de seguridad y el modelo de seguridad del presidente Uribe. Después se sienten traicionados por el gobierno Uribe. ¿Por qué? Primero porque los sacó de una finca donde la estaban pasando muy bueno. Ralito. En Ralito, los metió en un campo más reducido y más restringido en La Ceja y después dijo, tampoco me sirve, Uribe pensó, tampoco me sirve que estén en La Ceja haciendo lo que quieran, y los metió en la cárcel de alta seguridad de Itagüí. ¿Y por qué ellos aguantaron todo este proceso? Porque ya habían entregado sus armas y sus hombres, ya estaban en manos del Estado, ya no tenían opción de reversa ni de salirse del juego, estaban metidos dentro del juego. Pero entonces, se sintieron absolutamente traicionados por el gobierno Uribe y dijeron, nosotros no podemos ser los chivos expiatorios de todo este horror que ha sucedido en Colombia con masacres, asesinatos, millones de desplazados y miles de muertos. Nosotros no somos los únicos culpables. Esto fue una cosa en la que cooperaron los políticos, los grandes propietarios de la tierra, los militares, algunas multinacionales, los jueces, incluso multinacionales que les colaboraron. Entonces, ¿qué pasa? Los jefes paramilitares se dan cuenta que comienzan a tener un gran poder, aún estando presos en Itagüí, comienzan a tener un gran poder y era el poder de los micrófonos y de los ventiladores. Si ellos comenzaban a declarar y a decir quiénes fueron sus cómplices, ellos podían meter en la cárcel en pocas semanas a cualquier político o a cualquier alto funcionario contra el cual ellos dirigieran la acusación. Y comienzan a intentar perjudicar por todos los medios posibles la coalición que apoya al presidente Uribe y comienzan a tratar de incriminar y de implicar a políticos y a personajes. Al ministro de Defensa Santos, al vicepresidente Santos. Claro, muchas veces, en algunos casos con razón, en otros sin ningún tipo de fundamento. ¿Y qué pasa en la Corte Suprema de Justicia que asume la investigación de la parapolítica? Que la Corte Suprema de Justicia es un órgano especializado en juzgar en última instancia procesos que son cocinados y trabajados con mucho trabajo investigativo por las instancias anteriores de los jueces de la Fiscalía. La Corte Suprema no es una entidad especializada en hacer investigaciones, pero por el fuero que tenían los congresistas, le compete a la Corte Suprema investigar y juzgar y fallar sobre la parapolítica, pero no tenía capacidad real de hacerlo. ¿Qué hace entonces la Corte Suprema? Comienza a escuchar cuáles son las versiones de los paramilitares a través de los ventiladores que ellos encienden o apagan a voluntad. Sí. Y al poco tiempo los jefes paramilitares de Itagüí se dan cuenta que ellos están manejando a la Corte Suprema de Justicia y que si ellos dan información, la Corte avanza, y si niegan la información, la Corte se paraliza. Y dicen, este es nuestro nuevo escenario de poder. Pero eso es desestimar mucho a la Corte.
No, no es desestimar a la Corte. Es que la Corte no tiene capacidad de investigar complicidades que ocurrieron en Sucre, en el Magdalena. ¿Y no se da cuenta que lo están utilizando los paras? Se da cuenta que lo están utilizando los paras, pero no tiene otro remedio. ¿Cómo más hace? Mire, nosotros llevamos 20 años intentando construir un órgano acusador que se llama la Fiscalía, con millones de dólares de inversión en entrenamiento, en formación de fiscales, con un CTI que es un cuerpo fuertísimo de investigación en detalle, en terreno. La Corte no tiene nada de eso por fuera. Desarrolla ese argumento que nos queda por tiempo. Entonces, el argumento es que los jefes paramilitares comienzan a tender una trampa jurídica para vengarse del presidente Uribe y para implicar a mucha gente y para tratar de demostrar que todos estaban implicados en el paramilitarismo. Y esa es su estrategia para quitarse la responsabilidad exclusiva de ellos en toda la hecatombe del paramilitarismo, y por lo tanto comienzan a enredar cada vez más al gobierno. El gobierno se da cuenta de eso, de la trampa en que está cayendo. La justicia se da menos cuenta de la trampa en la cual cayó. Pero, por ejemplo, para rematar, un caso como el de Yidis Medina y los ministros Sabas Pretel y Diego Palacio, que puso en aprietos a 2 ministros del gobierno y a altos funcionarios, lo que la gente no sabe es que es una venganza de macaco interpuesta con la manipulación de una de sus personas favorecidas, que era Yidis Medina. No entendí. Política de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, el jefe militar de la zona era Carlos Mario Jiménez Macaco. Macaco está resentido con Uribe, entonces le hace el mandado de la autoconfesión de cohecho de Yidis Medina. Que es cierta. Que es cierta, pero sabiendo, es decir, es cierto que esa señora llega a confesar que ella recibió unos beneficios a cambio del voto. Cuando alguien se confiesa de cohecho, pero es impulsado desde atrás a hacer esa confesión, en el fondo el objetivo no era que de Macaco era que se condenara a Yidis Medina, no. El objetivo era que se destituyera a 2 ministros del gobierno Uribe y que se diera la impresión pública de que el gobierno Uribe estaba negociando la reelección a cambio de beneficios. Eso era un mandado de Macaco contra el gobierno de Uribe. Buscando tablas. Buscando tablas, buscando venganza por haber sido extraditados. Muy bien, fueron extraditados. El presidente Uribe gana ese pulso difícil con los paramilitares y quedan las tierras. Y le falta completar la seguridad democrática devolviéndole las tierras a los verdaderos dueños. Esa es la tarea pendiente del gobierno y esa es la tarea que no ha comenzado a cumplir. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por el valor de la tierra que adquirió después de la seguridad? No, por la parte jurídica. Con testaferratos, escrituras, promesas. Y segundo, porque el país no tiene una institucionalidad para manejar las tierras. En Colombia se produjo un colapso del régimen de propiedad de la tierra y el Estado no tiene capacidad de regular de nuevo esa materia y de devolver los derechos sobre la tierra a la población. Doctor Alejandro Reyes, muchas gracias. No alcanzamos a acabar el tema del despojo de las tierras, pero nos ha hecho revelaciones muy interesantes que permiten interpretar y entender lo que ha hecho la administración Uribe y lo que ha sido la historia del paramilitarismo en estos últimos 20 años en Colombia. Muchísimas gracias y éxitos con su libro. Con mucho gusto, Ramón. Muchas gracias a ti.